¿Están viendo mi pantalla? No, yo no lo estoy viendo. No. Ahí. Listo, ahora sí. Entonces, voy a dar grabar. Bueno, entonces empiezo, ¿no? Ah, ya está grabando. Bueno, ¿me escuchan bien, no? Sí, perfectamente. Bueno, entonces, en este componente pues, de urología voy a hablarles acerca de enfermedades de transmisión sexual. El contenido, pues voy a hablarles en sí acerca de, en general, de qué son todas las enfermedades de transmisión sexual, unas ideas superficiales acerca de epidemiología y tendencias y de unas enfermedades en las cuales me basé también del libro y también textos adicionales. Ahorita las vamos a mencionar. En cuanto a las ETS o ITS, estas son afecciones de distinta etiología. ¿Por qué? Porque pues pueden ser provocadas ya sea por bacterias, virus, parásitos y en algunos casos en la que hay inmunodeficiencia o hay alguna característica del paciente, pues también puede presentarse por hongos. Estas también pueden adquirirse por otras vías, ya sea de origen sexual o no sexual, y existen alrededor de unas 20 tipos de ITS. Pero voy a colocar el señalador. Y bueno, entre las personas que van a estar con más alto riesgo de presentar estas ITS van a ser los adultos jóvenes, de 18 a 28 años. Pero como el libro básicamente se enfocaba era en datos epidemiológicos de Estados Unidos, yo averigüé, pues, y en Colombia, básicamente ese rango de factor de riesgo va a estar entre 15 y 49 años, los más vulnerables. Las mujeres son las más propensas a infectarse y a ser asintomáticas. Y aquellas lesiones ulcerosas, ellas son las que van a facilitar la transmisión, la infección de VIH, y la prevención y detención temprana es muy importante. ¿Por qué? Porque para interrumpir la transmisión continua de estos padecimientos, pues es importante esa prevención, también como para evitar la progresión de estas mismas enfermedades y controlar las secuelas que ya van a venir posteriormente. En cuanto a la epidemiología y las tendencias, tenemos que cada día más de 1 millón de personas contraen una ITS. Y según cifras de la OMS, unos 357 millones de personas contraen alguna de las siguientes infecciones, como clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Acerca de estas enfermedades, voy a hablarles en la exposición, enfocándome más que todo en la urología. No tratar de chocar tanto con la gineco, sino que irme más que todo por el tema de la urología. Y se estima que en Estados Unidos más de 15 millones de casos nuevos de ETS se reportan cada año. Aproximadamente 2/3 se producen en adolescentes y adultos jóvenes, entre la edad que yo había dicho, que se enfatizaba más en Colombia, que era entre 15 y 49 años. Y un dato importante es que a la edad de 50 años, al menos el 80% de las mujeres han adquirido la infección por virus del papiloma humano. Bueno,
Acerca de estas enfermedades de la uretritis, voy a hablarles acerca de la uretritis gonocócica y la no gonocócica. La gonocócica es producida por Neisseria gonorrhoeae, la no gonocócica por Clamidia trachomatis. De úlceras genitales les hablaré de 3 tipos de úlceras, que son la sífilis primaria, también llamada chancro duro, que es producida por treponema, chancro blando por Haemophilus. La otra es infogranuloma venéreo por clamidia, las tricomoniasis producidas por tricomona vaginalis, herpes genital, más que todo el herpes tipo 2, pero enfatizaremos todos, el 1 y el 2. La SIDA en urología, unas ideas claves de SIDA en cuanto a la urología y manifestaciones urológicas, ciertas manifestaciones, infecciones también virales como el molusco contagioso y el virus del papiloma humano. La uretritis, pues básicamente va a ser producida ya sea por agentes infecciosos o no infecciosos, la cual se va a caracterizar por una inflamación uretral. Y esta puede resultar de la producción, ya sea si es uretritis gonocócica o no gonocócica. ¿Sí me están escuchando bien? Hola, hola. Sí, Jesús, se te oye bien. Dale. Bueno, cualquier cosa, si de pronto se corta la señal o algo, me escriben o ya me dicen. Entre las uretritis vamos a tener de 2 tipos. Aquí voy a enfatizarles más que todo en las infecciosas, que va a ser la uretritis gonocócica, que es producida por Neisseria gonorrhoeae, como su mismo nombre lo dice, y la uretritis no gonocócica, que entre las principales causas va a estar la Clamidia trachomatis, pero hay otras posibles causas, pero las cuales van a ser muy difíciles de encontrar y también diagnosticar. En tanto a la uretritis gonocócica, pues en el diagnóstico ya les hablaré más adelante que pues se va a identificar la presencia de diplococos gram negativos intracelulares en una muestra de secreción uretral, y para la no gonocócica pues se va a diagnosticar los estudios microscópicos que van a indicar inflamación sin encontrar estos diplococos. Aquí les estoy hablando en general de la uretritis. Van a ser más que todo, van a presentar síntomas o no van a presentar síntomas. En tal caso de que presenten síntomas, va a presentar una secreción mucopurulenta o purulenta, una disuria y un prurito uretral. Este prurito uretral va a ser como una de las bases para poder tratar de identificar ya sea la gonocócica y la no gonocócica, porque más que todo en la gonocócica se produce lo que es el prurito uretral. Y si no existen herramientas diagnósticas disponibles como el GRAM, los pacientes afectados deben tratarse para ambos gérmenes. Las infecciones asintomáticas pues son muy comunes, tanto que el 40% al 60% de contacto femenino con hombres que presentan infección gonocócica van a presentar una afección asintomática, y también en casos de clamidia. Bueno, ya hablando ahora en sí de lo que es la uretritis gonocócica, esta es una de las más conocidas. A la gonorrea pues también se le puede llamar venorragia, y esta pues va a ser causada, como ya había dicho, por Neisseria gonorrhoeae. El periodo de incubación va a ser de 3 a 14 días y va a tener, este dato también es interesante porque va a tener un riesgo de infección luego de una sola exposición más alto en mujeres con un 40%, y en hombres va a ser un 10%, después de un solo contacto con una persona que haya o que sea infectada con la Neisseria gonorrhoeae. La gente no me cambia allá. Los síntomas van a ser, no pues van a ser tanto variables, sino que van a ser un poco diferentes tanto en hombres como en mujeres, porque en mujeres la infección, incluso severa, no presentan síntomas reconocibles.
solo hasta que llegan las complicaciones o han aparecido enfermedades inflamatorias pélvicas. Estas van a poder inducir hasta cicatrices tubáricas y esto pues puede conllevar hasta la infertilidad. ¿Por qué? Pues porque igual no producen síntomas, entonces la paciente pues no identifica la presencia de esto, no es tratada, entonces puede progresar y puede llegar hasta una infertilidad. En hombres produce un exudado uretral abundante y purulento, una disuria, y también puede producir el prurito. Este prurito pues puede ser como también una diferenciación entre la no gonocócica, porque la no gonocócica no produce prurito, porque igual van a ser como muy similares. Por lo que se busca atención y tratamiento lo suficientemente temprano como para prevenir secuelas y contagios a otros. Las personas que van a presentar un alto riesgo son aquellos menores de 25 años, que múltiples compañeros sexuales, episodios previos de blenorragia o que hayan tenido gonorrea alguna vez en su vida, presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, prostitución o uso de las drogas. Ya para el diagnóstico, este sí ya va a ser un poco diferente, ya sean los cultivos con la no gonocócica, que esta nos trata como de confundir un poco entre las dos porque son muy similares. En hombres sintomáticos, pues se toma el grande de la secreción uretral debido a la alta especificidad, ya del 99% y tiene una sensibilidad del 95%. En este, pues se va a identificar lo que son los leucocitos, los diplococos grannegativos intracelulares, que van a estar aquí, como se los observa en esta imagen, y acá también. Y en personas asintomáticas, pues se realizan pruebas inespecíficas para Neisseria gonorrea, como cultivos, Taller Martin, que va a ser el cultivo de agar chocolate, o otro cultivo que es el de Nueva York. Y también se podría utilizar ya en casos muy específicos la hibridación o la amplificación de ácidos nucleicos en especímenes endocervicales y vaginales, eso es en mujeres, y en hombres sería en uretrales y muestras de orina. Bueno, el tratamiento para esta Neisseria gonorrea es cefalosporinas, quinolonas. Utilizaríamos cefixima, ceftriaxona, ciprofloxacino, ofloxacino y levofloxacino. Y entre las complicaciones tenemos que se presentan abscesos, fístulas y hasta puede llegar a presentar estenosis uretral como observamos aquí en la imagen. Si miran el puntero, ¿no? Bueno, seguimos con la artritis no gonocócica. La causa más frecuente de la uretritis no gonocócica va a ser la clamidia trachomatis, va a ser entre el 15 al 55% de los casos. Va a ser más común en adolescentes jóvenes sexualmente activos y adultos jóvenes, pero también puede tener otras etiologías como el ureplasma uraliticum, el mycoplasma genitalium, la tricomona vaginalis, el virus del herpes simple y adenovirus, pero estos gérmenes pues van a ser muy desconocidos en la mayoría de los casos que presenten por estos, y la otra es la detención de estos órganos, es muy difícil, de estos microorganismos. Entre los síntomas, vemos que es muy similar a la gonocócica, presenta lo mismo, secreción mucopurulenta, disuria, pero pues esta ya no presenta tanto el prurito, mientras que la gonocócica pues tiene como más presencia de prurito. En lo que vamos a identificar ya es más que todo en el diagnóstico, en las muestras de cultivos celulares. Entonces estas muestras van a tener que provenir del epitelio, tienen que ser uretral, endocervical o anal, y no de la secreción mucopurulenta. También se podría utilizar muestras de orina, el PCR en tal caso de que no se logre diagnosticar específicamente, hibridación de ácidos nucleicos e inmunoensayo. ¿Sí me están escuchando bien, no?
Hola, hola. Sí, señor. Sí, sí se escucha. Bueno, gracias. Sí, solo es Bueno, en algunas cuanto al veces que se tratamiento, escucha como chévere, pero bien. cualquier duda, pues me preguntan. En cuanto al tratamiento, tenemos tetraciclinas, quinolonas y acitromicinas. La dosis en tal, pues no sería, no creo que sea tan necesario leérselas en este momento, sino pues para que las revisaran más luego. En tal caso utilizaremos acitromicina, doxiciclina, eritromicina, ofloxacino y levofloxacino para la no gonocócica, pues para tratar de combatir ese microorganismo que es la Chlamydia trachomatis. Entre las complicaciones tenemos epididimitis, prostatitis y el síndrome de Reiter, que puede presentar oligoartritis, conjuntivitis, uretritis. Y entre las complicaciones ya para mujeres tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, ahora seguimos con las úlceras genitales. Las úlceras genitales, pues, van a presentarse por diferentes infecciones de transmisión sexual, ya sea por virus del herpes simple, sífilis, chancro blando. Pero aquí voy a hablarle específicamente de aquellas úlceras que se presentan, ya sea por sífilis primaria o llamado el chancro duro, el chancro blando, el cual es producido pues por Haemophilus ducreyi, y también el linfogranuloma venéreo. Del herpes simple hablaré ya aparte de ese tema específicamente. Bueno, hay que tener en cuenta que algunos pacientes pueden ser coinfectados con más de una enfermedad de transmisión sexual, lo que va a aumentar que se genere el riesgo para estas úlceras genitales. Y aproximadamente el 10% de los pacientes con chancroide están coinfectados con el virus del herpes simple o la sífilis. Pero muchachos, voy a ver si estoy grabando bien. Sí. Bueno. En cuanto a la sífilis primaria, vamos a hablar acerca de las úlceras de esta sífilis primaria. Esta se va a producir por contacto con fluidos corporales, lesiones infecciosas, también por ese contacto con lesiones infecciosas, y también puede adquirirse in útero o a través de transfusiones sanguíneas. Esta va a ser causada por Treponema pallium y pues tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días. Esta úlcera va a tener unas características propias, se podría decir, porque hay también que tratar de identificar esas características de la sífilis primaria, de la úlcera de sífilis primaria con la de chancro blando. Entonces ya al final pues les daré como el resumencito para que vean bien la diferencia. Ahorita las iremos mirando. En cuanto a la úlcera de sífilis primaria, la característica es una úlcera de base limpia e indurada. Es no exudada, única y no dolorosa. Esta ocurre en el sitio de inoculación y aparece aproximadamente a las 3 semanas luego del contagio, y esta va a persistir de 4 a 6 semanas. La localización, ya sea en hombres, va a ser en el glande y en el cuerpo y en la zona perianal. Ya en mujeres va a ser ya sea en lo que es la vulva o el ano. Y los que tienen alto riesgo pues son hombres los homosexuales, las prostitutas y no sé a qué refería, pues no sé muy bien, pero pues yo creo que también sería el término de prostitutas, aquellos que trabajan, cambian sexo por drogas o no sé a qué refería bien el libro. No, cambio, listo.
Aquí esta úlcera va a tener las características propias de las que yo les había mencionado, que es una úlcera dura, que es limpia, como vemos, que va a tener unos bordes que van a ser regulares también, y esta úlcera no es dolorosa. Lo que hay que identificarla también de la que vamos a ver ahora, la del chancro blando. Bueno, esta también va a estar asociada frecuentemente a adenopatías y aproximadamente el 20% y el 70% de los hombres homosexuales que sufren de sífilis van a estar infectados por VIH. Para el diagnóstico vamos a encontrar que hay un diagnóstico definitivo y hay un presuntivo. Pero pues nos aconsejan que no se puede utilizar solamente un diagnóstico para esta prueba serológica. Hay que utilizar más de un diagnóstico porque existen varias condiciones médicas asociadas a resultados falsos positivos de diferentes a sífilis, entre los que vamos a identificar los métodos definitivos para el diagnóstico. Va a ser microscopía de campo oscuro o con inmunofluorescencia directa. El diagnóstico presuntivo va a ser pruebas no treponémicas entre la BDRL, el RPR, y también tenemos las pruebas treponémicas con fluorescencia, que son la FTA, ABS y la TPPA. El tratamiento en sí va a ser penicilina G, benzatínica. Las dosis ya van a variar, ya sea para adultos o para niños. En adultos va a ser de 2,4 millones de unidades intramuscular y en niños va a ser de 50.000 unidades por kilogramo intramuscular. Las alternativas en aquellas personas que van a ser alérgicas a la penicilina, pues va a ser la doxiciclina, la tetraciclina y la eritromicina. El chancro blando, esta imagen se las puse como para tratar de identificar que las características propias de cada úlcera, ya sea la de chancro duro, que es la de la sífilis primaria. Como vemos, los bordes es una indurada, como el mismo nombre lo dice, chancro duro, es dura, los bordes son regulares y no produce secreción. Mientras que la de chancro blando es irregular, es dolorosa y es purulenta. Las enfermedades de transmisión sexual es una de las enfermedades de transmisión sexual más común en el mundo. Esta va a ser causada por Haemophilus ducreyi y afecta 3 veces más a los hombres que a las mujeres. Y su periodo de incubación va a variar de 1 a 21 días. Es un cofactor para la transmisión de VIH. Como ya les había dicho adelante, aquellas personas que presentan ya sea úlceras, pues va a ser como aumentar el factor de riesgo para producir VIH. Se acompaña de adenopatías inguinales en el 50% y es típicamente unilateral, sensible y con tendencia a supurar y fistularse. El chancro blando, pues las manifestaciones clínicas de esta va a ser, como ya les había dicho, una úlcera que es dolorosa, que es no indurada, que tiene bordes irregulares, con exudado purulento. Va a ser en el prepucio o en el frenillo. Pues, perdón, es que tengo... Ya. Pensaba que me estaban escribiendo de pronto. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, hola. Sí, sí, se escucha. Me estaban escribiendo y pensaba que de pronto se había salido la... Bueno, como les había dicho, las características para diferenciar ya sea de la úlcera que es por chancro blando, que es la causada por Haemophilus ducreyi, y la de sífilis es que esta, la de chancro blando, va a ser dolorosa, va a ser indurada, los bordes son irregulares y el exudado es purulento. Las lesiones van a aparecer de 4 a 7 días después del contacto sexual
como unas pápulas eritematosas que son dolorosas y luego van a progresar a pústulas, posteriormente a ulceración a los 3 días. El proceso de ulceración es un poco rápido, se podría decir, porque solamente en 3 días ya puede ulcerarse. Para el diagnóstico, bueno, este microorganismo es un agente, un germen que es muy difícil de cultivar y requiere un medio de cultivo especial, costoso y no disponible fácilmente. Pero el gold estándar se podría decir que es el PCR, que es el método más sensible para diagnosticar este chancro blando. Las muestras deben ser del borde de la úlcera y pueden ser más útil para la identificación. En cuanto al tratamiento, vamos a utilizar acitromicina, ceftriaxona, ciprofloxacilo y la eritromicina. Perdón, un momentico. Ya. Bueno, el tratamiento exitoso, bueno, va a curar la infección, pero en casos que es muy avanzados va a generar que se queden esas cicatrices, a pesar de que se haya curado pues del microorganismo, de este Haemophilus, va a quedar algunas cicatrices en las personas que hayan sido infectadas. La otra clase de úlcera tenemos el linfogranuloma venéreo. Este también va a ser un poco similar a la úlcera del chancro blando. Entonces tenemos que es una infección crónica del sistema linfático, es causada por Clamidia trachomatis del serotipo L1, L2 y L3 y es una enfermedad no tan común. El periodo de incubación va de 3 a 30 días y se va a manifestar como una úlcera única, no dolorosa, en el pene, ano o en bulbo vaginal, generalmente con la enopatía inguinal unilateral dolorosa y va a presentar síntomas constitucionales también, que estos van a ocurrir entre 2 a 6 semanas después de la resolución de la úlcera. Cuando hay una lesión significativa de ese tejido, pues puede producir secuelas como destrucción uretral, fístulas del ano, anorrectales, proctocolitis y encefalitis del pene. Pues por lo que es una infección del sistema linfático, ¿no? Escroto y labios vaginales. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a enfatizar en 3 cosas. Una en la sospecha clínica, otra en los datos epidemiológicos y también en la exclusión de otras enfermedades asociadas a úlceras genitales o anales, como las que habíamos hablado anteriormente. En cuanto a los cultivos, para este espécimen es positivo solo en el 30 al 40% de los casos. Y la inmunofluorescencia indirecta también se podía utilizar y también en otros casos ya más específicos la detención de ácidos nucleicos. En cuanto al tratamiento, pues se utilizará una terapia antibiótica por 3 semanas como doxiciclina, eritromicina y las adenopatías deben ser aspiradas o drenadas para prevenir la formación de úlceras inguinales o femorales. En cuanto a las embarazadas y en lactantes, pues la eritromicina pues se debe tener más en cuenta porque la doxiciclina pues está contraindicada en estos pacientes. Bueno, entonces, como para darles unos tips claves de las 3 tipos de úlceras, en la primera, en la sífilis primaria, nos damos cuenta, es producida por Treponema pallium y la característica es úlcera dura, limpia y no dolorosa. El chancro blando es producida por Haemophilus ducreri y la úlcera va a ser dolorosa, no indurada y con exudado. Tiene el linfoma venéreo, linfogranuloma venéreo, va a ser producida por Clamidia trachomatis, presenta úlceras únicas, no dolorosas y a esto lo acompañarán las adenopatías. Eso, yo creo que con esas ideas es fácil diferenciarlas ya cada una. Bueno, en cuanto a la tricomoniasis, esta también tiende a confundirse con la uretritis gonocócica.
pero ahora más adelante pues voy a decirles cuál es como uno de los métodos para tratar de identificarla. Esta es causada por el parásito Trichomonas vaginalis y este va a poder habitar también en vagina, en uretra. Esta no va a infectar ni al recto ni a la boca, pues por la presencia de que en el recto y en la boca pues es otro epitelio, ¿no es cierto? Un epitelio estratificado, si no estoy mal. Y el periodo de incubación va a ir de 4 a 28 días. Es una de las causas más comunes de enfermedad de transmisión sexual y produce una alta incidencia en países en desarrollo y en mujeres con múltiples compañeros sexuales. La OMS estima que es responsable de más de la mitad de las ETS curables mundialmente. Como nos damos cuenta, va a producir es un flujo espumoso, verde amarillento, blanquecino, y en comparación con el flujo de la uretritis gonocócica, este va a ser un poco fétido, porque van a ser casi como similares. Bueno, en hombres pueden ser, es más que todo asintomático, pero en tal caso de que produzca síntomas, puede producir secreción uretral purulenta, disuria y puede llegar a producir una urgencia urológica. En las mujeres, el 50% son asintomáticas y las manifestaciones clínicas es flujo vaginal espumoso, verde amarillento, blanquecino fétido, que contiene un pH elevado, que contiene un pH, es decir, bajo, que es ácido, que va de 4, que es de 0,45. Y puede estar asociado ya sea a prurito, eritema vaginal, dispareunia, tal caso de que su pareja sexual presente dolor en las relaciones, molestia suprapúbica, disuria y urgencia urinaria. El diagnóstico para la tricomoniasis es ya más que todo un cultivo del flujo vaginal. Este va a ser la prueba de oro. Ese cultivo va a durar de 3 a 7 días en que nos dé el resultado. Y en mujeres se va a obtener del endocervix y la orina, y en hombres va a ser de la secreción uretral, del semen y de la orina. Como vemos aquí con un hisopo, pues está tomando la muestra que va a ser, ya sea en hombres, tiene que ser de la secreción uretral, semen o orina. Otros métodos pues disponibles, que ya son más específicos, son un test de Ozone, una prueba con tecnología inmunocromatográfica, pruebas de ácidos nucleicos, ya sea para Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis o Candida albicans, y PCR. El estudio microscópico del flujo vaginal, ese va a tener una sensibilidad del 60 al 70% únicamente, y las muestras deben ser evaluadas inmediatamente para observar características de movilidad del parásito y obtener resultados óptimos para hallar ese diagnóstico. En cuanto al tratamiento, identificamos que las terapias tópicas con metronidazol gel no son muy recomendables, más que todo se utiliza es por vía oral, el metronidazol en 2 gramos, una dosis única, y el tinidazol, 2 gramos, vía oral también dosis única. Cuando ya al paciente nosotros le medicamos esto, entonces tenemos que recomendarles también que ellos no pueden consumir alcohol. En tal caso de que se le medique metronidazol, el consumo de alcohol debe evitarlo hasta 24 horas después de completar el tratamiento. Y en el caso de tinidazol, hasta 72 horas. Los individuos afectados y sus compañeros sexuales, esos también deben ser tratados para prevenir recurrencias de la infección, y los metronidazoles tienen una efectividad de aproximadamente el 90-95%. Los que les digo aquí, metronidazol y el tinidazol. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola. Hola. Sí, señor. Bueno. Sí, todo muy bien. En cuanto al... Señor.
Bueno, en cuanto al herpes genital, nos damos cuenta que el herpes simple pues va a tener, se podría decir, dos cepas. Una, el herpes simple virus, el tipo 1, que va a tener del 10 al 15%, se va a presentar desde el 15%, y este va a ser el no genital, que puede producir lesiones en labio, boca o córnea. Y da el tipo 2, que es el más frecuente, que está entre el 85 y el 90%, que produce el herpes genital. Este pues va a ser en el que les hable de mayores características y en sí de lo que va a presentar. Las infecciones silenciosas van a ser muy comunes, y esta implica el 75% de la transmisión viral. Más del 80% de las mujeres con anticuerpos. Eso es algo interesante porque decía que con anticuerpos de herpes simple virus 2 no tienen historia de una infección clínica. Y otro dato importante que decía era que aquellas personas que hayan presentado, ya sea en su infancia o en toda su vida, herpes simple tipo 1, iban a tener menos probabilidad de presentar el herpes simple tipo 2. Infección no genital, lo que les decía, que este dato, que hayan presentado herpes virus tipo 1 simple tipo 1 en la infancia, pueden proteger a algunas personas contra la infección subsecuente por el herpes virus simple tipo 2. Y el periodo de incubación va a ser entre 1 a 26 días, pero generalmente es corto. El promedio básicamente va a ser entre 4 días. Las características de esta infección es que va a tener un periodo de latencia, persistencia y recurrencia. Las formas clínicas de la infección, pues básicamente va a ser más frecuente la sintomática y puede presentar síntomas también que pueden ser de primo-infección o recurrencia. Entre la clínica, pues tendríamos que identificar más que todo lo que son las vesículas que identificamos acá. Cuando es el tipo 2, identificamos múltiples vesículas y son muy pequeñas. En cuanto a la infección de órganos sexuales, como ya he dicho, ya es aparición de múltiples vesículas, y el herpes genital primario se caracteriza por síntomas también constitucionales, que van a ser fiebre, cefalea, astenia, mialgias. Va a presentar síntomas locales que son como dolor, prurito, disuria, exudado uretral y vaginal, y va a estar acompañado de adenopatías inguinales, y la afección uretral y cervical están presentes casi en el 80% de mujeres con el primer episodio de herpes genital. Entre las manifestaciones orales tenemos estomatitis herpética, pues la cual se va a caracterizar por vesículas que se ulceran rápidamente, y la mayoría de las veces van a presentarse en la lengua y en la parte interna de las mejillas. Estas van a medir entre 1 a 5 milímetros de diámetro, van a ser con bases blancas grisáceas, periféricas y eritematosas. Estas van a ser no dolorosas, van a presentar irritabilidad e inflamación. En cuanto al diagnóstico, tenemos métodos directos y indirectos. En cuanto a los directos, tenemos muestra con hisopo para el cultivo viral, tinción de la lesión, el cultivo más la tinción, microscopía electrónica, prueba de ELISA, la hibridación del ADN y el PCR. Los métodos indirectos están pruebas serológicas, tienen un valor limitado, y es útil para el diagnóstico de infecciones ya sea primarias, las que se producen más que todo en los genitales. Las secundarias ya son las que van a migrar ya sea a espalda, a otros órganos del cuerpo. Bueno, en cuanto al tratamiento. En el tratamiento se desconoce la cura del herpes genital en sí, pero pues hay tratamientos como para suprimirlo. En tal caso de que se presente el primer episodio clínico, se da acetaminofén, ibuprofeno. Entonces, aquí se podría dar como en sí, retrovirales podría ser los mismos, aciclovir, valanciclovir, pero las dosis son las que van a variar, ya sea para los primeros episodios, tratamientos de supresor o infecciones recurrentes.
Bueno, en cuanto al SIDA en urología, en cuanto a la epidemiología, vemos que los primeros casos de SIDA, pues esos fueron descritos hace mucho tiempo, ya como hace 1981, y ese número se incrementó rápidamente. Y también se identificaba que en menos de 15 años el VIH alcanzó proporciones pandémicas, con casos ya de SIDA, que es de la inmunodeficiencia, pero ya muy avanzada, reportados en más de 190 países. Y más de 20 millones de personas han muerto por el SIDA. Aproximadamente el 40% de las personas que adquieren infección por VIH son diagnosticados tardíamente dentro del primer año de contraer. Y un dato interesante es que, bueno, en el libro no lo decía, pero igual, en Colombia, para el 2019, 109.056 personas fueron contagiadas con VIH. En cuanto a la transmisión, pues se va a producir a través de productos sanguíneos, va a producirse verticalmente de la madre al hijo o durante el parto, y durante el acto sexual va a producir la mayor tasa de probabilidad de que se pueda transmitir, de 75 a 85%. Ese virus también puede estar aislado ya sea en sangre, plasma, lágrimas, orina, saliva, leche materna, así como también en líquido seminal y secreciones vaginales y las cervicales. En cuanto a las manifestaciones urológicas del VIH, les enfatizaré más que todo las neoplasias como sarcoma de Kaposi, el linfoma de Hodgkin, nefropatías, infecciones urinarias, prostatitis, micción disfuncional, atrofia testicular y disfunción eréctil. En cuanto a las neoplasias, el sarcoma de Kaposi, este se trata de un cáncer linfático pues, que va a producir unos nódulos de color oscuro, el 20% infectan los genitales. Lo que va a producir son unas máculas, como observamos acá, con unas placas purulentas, que estas van a ser así purulentas porque se van a hipervascularizar y presentan extravasación de eritrocitos. Por eso conllevan a que presenten este color. Luego, pues estas van a llegar a presentar úlceras y presentan también nódulos en cualquier parte del cuerpo, incluso en los genitales. El riesgo de sufrir sarcoma de Kaposi es de 1000 veces mayor en pacientes que presentan VIH que en la población general, y más aún entre los homosexuales. La presentación típica va a incluir lesiones diseminadas, ya sea en la piel, con adenopatías y también compromisos viscerales, de tal forma que esta enfermedad es poco grave. En cuanto se presenten en el pene, puede presentarse desde molestias locales hasta ulceraciones y presenta un compromiso del meato uretral con aparición de síntomas urinarios y una vasculitis severa con gangrena. El diagnóstico, más que todo, va a ser de biopsia de la lesión, y no va a existir ninguna terapia curativa específica, y el tipo de terapia se establece individualmente, dependiendo el estado clínico inmunológico pues, de cada paciente. Debido a la arteritis y la obstrucción arterial secundaria causada por el sarcoma de Kaposi, pues estas lesiones del pene pueden evolucionar ya sea a gangrenas, porque es un caso ya muy complicado. Y estas neoplasias son más comunes en aquellos pacientes de VIH, y estos pacientes van a experimentar síntomas sistémicos, constitucionales, en más del 10% de los casos, y más del 75% tienen enfermedades avanzadas como compromisos extraganglionares, incluidos el sistema geniturinario. Bueno, para el diagnóstico de este ya es, como les había dicho, la biopsia. La biopsia incisional es el diagnóstico. El tratamiento, no existe un tratamiento en sí, pero bueno, para este linfoma no Hodgkin, pues es quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y anticuerpos monoclonales. El pronóstico es muy pobre, con una sobrevida en promedio de 5 a 10 meses luego del diagnóstico.
En cuanto a las nefropatías, en general, estaban constituidas la tercera causa de enfermedades renales terminales en pacientes de raza negra entre el 20 y el 64% en Estados Unidos. Y va a ser precedida solo de la diabetes y la hipertensión. Y en cuanto a lo que nos compete, que estamos hablando acá de pacientes con VIH, presentan una presencia de 3,5% de estos pacientes. Esto se va a presentar ya sea por proteinuria en rango nefrótico, que es frecuentemente una proteinuria masiva, o insuficiencia renal. En cuanto a los paraclínicos, en el ultrasonido renal vamos a identificar que nos muestran unos riñones ecogénicos que van a tener un tamaño aumentado. En el uroanálisis identificamos una proteinuria que va a estar mayor de 150 miligramos en 24 horas y una microhematuria o hasta puede presentar piuria. En cuanto al diagnóstico, este básicamente se va a hacer mediante una biopsia renal con glomerulosclerosis focal segmentaria. En tanto a la biopsia renal, pues lo que encontré es que esta básicamente la realiza es el nefrólogo y tiene una rápida progresión a estado terminal e insuficiencia renal con requerimientos de terapia de reemplazo renal. Por tal caso es que más que todo el tratamiento de ellas es la diálisis, porque esta enfermedad, la característica de esa enfermedad es que esta progresa muy rápido, llega a enfermedad renal terminal de 3 a 6 meses. Bueno, en cuanto a las infecciones urinarias, ¿sí van bien? Hola. Sí, señor. Bueno, en cuanto a las infecciones urinarias, estas van a estar presentes entre el 17% de pacientes que tienen VIH, pero las que van a tener una mayor proporción de estos microorganismos van a ser la Escherichia coli con un 25% y la Pseudomonas aeruginosa con un 33%. Estas van a ser más frecuentes en pacientes que ya tengan el VIH más avanzado, ¿no es cierto? Pues que van a que tengan un conteo bajo que sea de CD4, que sea menor a 200 células en la sangre. Y la infección por hongos y virus, pues también pueden ser frecuentes, principalmente en aquellos pacientes que ya son muy inmunocomprometidos y tienen unos recuentos bajos de CD4. En cuanto a los síntomas, presenta disuria, polaquiuria, hematuria en un 25% y de tal caso puede llegar a presentar una urgencia urológica. Algo que hay que resaltar es que, estos pacientes con VIH generalmente van a estar tomando antibióticos para estar evitando infecciones por gérmenes oportunistas, ¿no es cierto? De tal forma que entonces para el tratamiento debemos darles específicamente el antibiótico de aquel microorganismo por el cual están infectados. La reflexia e hiporreflexia son manifestaciones neurológicas que son muy comunes, las cuales pueden producir ya sea ectasias, que aquí se identifica una ectasia que es como un aumento del diámetro del uréter. ¿Por qué? Porque como tenemos una hiporreflexia, esta orina no puede salir, está almacenada, entonces trata como de devolverse por el uréter. Entonces produce una ectasia y finalmente se produce una infección. Más adelante les hablaré acerca bien de la hiporreflexia, reflexia, hiperreflexia. En cuanto al tratamiento, como les había dicho, el tratamiento debe ser específico según el cultivo para el microorganismo que esté presentando la infección. Y no se recomienda que se trate con antibióticos de amplio espectro, como la ampicilina o la amoxicilina. En cuanto a la inflamación de la próstata, la prostatitis, identificamos que, este pues va a ocurrir también porque hay una obstrucción del sistema urinario o se produce una micción disfuncional. La incidencia de prostatitis bacteriana, es un dato importante también, en poblaciones
normal, que no tengan VIH, va a estar entre 1 a 2%, mientras que en personas que tengan VIH va a aumentar ya sea al 3%, y en pacientes que ya tienen el VIH muy avanzado, que llega a SIDA, causa el 14%. ¿Esto por qué? Porque, bueno, nosotros básicamente vamos a tener unos mecanismos de defensa para aquellas infecciones bacterianas. Entre los mecanismos tenemos la putrescina, la espermina, la espermidina, y también tenemos factores prostáticos antibacterianos. Estos van a evitar que por los conductos prostáticos se genere una infección, pero como en pacientes con VIH son inmunodeficientes, entonces estos mecanismos de defensa no van a estar ausentes, y entonces permite la invasión bacteriana de los líquidos a los líquidos prostáticos. Ay, espera, me cansé. Bueno, en cuanto a los microorganismos, vamos a identificar que en bacterias va a ser ya por E. coli, Staphylococcus aureus y por micobacterias. También hay gérmenes gram negativos como Neisseria gonorrhoeae, los cuales van a causar como un reflujo de orina infectada en los conductos prostáticos. En cuanto a las infecciones virales, tenemos que se puede progresar otra infección más complicada, ya sea por el mismo VIH o también por el citomegalovirus. En cuanto a los hongos, utilizamos que es el Isoplasma capsulatum y Cryptococcus neoformas, hongos que se presentan en aquellos inmunocomprometidos. Y en el diagnóstico se basa más que todo en la historia clínica, como es por la próstata, entonces se hace el tacto rectal, se hace cultivos de orina, y ya para el tratamiento, pues es la identificación ya del microorganismo específico que está afectando. Bueno, aquí en la misión disfuncional, vamos a ver que en el libro decía que la mayoría de los urólogos han encontrado este tipo de síntomas en pacientes con VIH. El 16% de los pacientes con SIDA van a presentar manifestaciones urológicas, y las ampliaciones neurológicas son la causa más frecuente de la disfunción miccional, en la cual vamos a identificar ya sea por hiperreflexia, que es un 27%, y por arreflexia o hiporreflexia, también, que tenía un porcentaje más alto. Ahorita lo vemos, que es un 45%. Bueno, en cuanto a la hiperreflexia, vamos a ver que tenemos aquí hay una contracción del músculo detrusor y se relaja el esfínter. Entonces lo que va a producir como síntomas es una polaquiuria, una urgencia de sensación de tener que ir al baño, que no puede controlar, o bien simplemente una incontinencia, que no alcanza a llegar al baño. Bueno, entre las causas tenemos de la hiperreflexia, tenemos que esa hiperreflexia, entonces se daña la motoneurona superior, la cual produce el hiperreflexia, entonces va a generarse un daño y manifestándose con urgencia e incontinencia de urgencia. El tratamiento de estos pacientes que presentan hiperreflexia es anticolinérgicos, para tratar de que esa sensación de incontinencia urinaria. Bueno, en pacientes ya sea que presenten hiporreflexia o arreflexia, que está encontrada entre un 45% de estos pacientes con VIH, vamos a ver que presentan ya sea una retención o incontinencia de rebosamiento, y estos presentan síntomas de pérdida de reflejos. ¿Por qué van a presentar pérdida de reflejos? Porque hay un daño en la motoneurona inferior, que puede ser causado por una malignidad o infecciones como el herpes. El tratamiento, pues de estos va a ser más que todo tratar de que salga esa orina, ¿no es cierto? Porque si en el hiperrefléxico evitamos que tiene una incontinencia y esta orina está saliendo, porque el músculo detrusor se está contrayendo, aquí se contrae,
y se relaja este esfínter, entonces hay una incontinencia. Acá, en la hiperreflexia, observamos que como el músculo detrusor no se contrae, entonces esto se llena y el esfínter sí se va a contraer, de tal forma que no sale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que utilizar cateterismos intermitentes, limpios, o de no ser posible, una sonda que, que permanezca en la uretra o una cistotomía. Es esencial en este grupo de pacientes la valoración por un urólogo. Bueno, en cuanto a la atrofia testicular, estos testículos se van haciendo más pequeños debido a pérdida de algunas de las células germinales, como productoras de esperma, y también las células de Leydig, que son productoras de testosterona, lo cual esta disminución de la misma hormona de testosterona también conlleva que se empiecen a atrofiar. Va a estar relacionado a personas con edad avanzada, que presenten cirrosis, que presenten alcoholismo, y en estos pacientes con SIDA, este trastorno de la atrofia va a estar asociado ya sea a fiebres prolongadas, enfermedad crónica, una malnutrición o una caquexia. Personas que ya estén como desnutridas, todo eso. En cuanto a la atrofia testicular, se identifican unos cambios, ¿no es cierto? Va a presentar cambios histopatológicos como inflamación intestinal peritubular y fibrosis intersticial. Va a presentar también cambios vasculares que pues también va a identificar como para que se atrofien porque no hay tanta llegada de oxígeno a estos testículos, como hay como un cambio en la disminución del diámetro de vasos y lo que va a conllevar a una isquemia y finalmente pues a la atrofia. La espermatogénesis y la maduración disminuyen un 20 al 38%. ¿Por qué? Pues porque hay ya sea un daño en estas células germinales o en las células de Leydig. Tiene alteraciones en el eje hipotálamo hipofisiario, en el testículo, lo cual causa una atrofia, por lo que había dicho, por la baja producción hormonal de testosterona. El VIH por sí mismo tiene un efecto citotóxico sobre el tejido germinal y las células de Sertoli, lo que favorece más aún la atrofia, porque entonces estas no van a poder hacer que las células de Leydig sigan su camino de maduración. Bueno, en cuanto a la disfunción eréctil, esta va a ser causada por dos factores, uno neurogénico y otro psicológico. Un factor psicológico pues presenta más que todo fatiga crónica, depresión que conduce a una disminución de la libido, demencia por el SIDA, aproximadamente en un 33% de estos que presentan demencia presentan disfunción eréctil y el 66% presentan una disminución de la libido. Adicionalmente, muchos pacientes con SIDA sufren de hipogonadismo y conducen a bajos niveles de testosterona y causan disminución de la libido y una disfunción eréctil. Esto se va a ver como correlacionado también con la atrofia. Y en el manejo, pues es un reemplazo hormonal con testosterona y se ha correlacionado con mejorías de dichos síntomas. Bueno, infecciones virales de los genitales. Hablaré del molusco contagioso y del virus del papiloma humano. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Jesús. Sí, Jesús, todo en orden. Bueno, en cuanto al molusco contagioso, este es un virus de ADN de doble cadena, va a pertenecer a la familia de Potviridae. El periodo de incubación va a ser desde 14 a 50 días. En cuanto a la transmisión, identificamos que es por contacto de piel a piel, por fómites que estén en cualquier superficie, por autoinoculación, como identificamos aquí en la imagen, que la misma persona se transmite el microorganismo hacia otras partes del cuerpo. Y en la presentación clínica, pues identificamos que esta va a ser una presencia de pápulas que son muy características.
Van a ser unas pápulas de entre 1 a 2 milímetros con un color de piel, de aspecto perlado y son brillantes, como lo observamos acá. Estas en algunas ocasiones pueden observarse, pueden presentar eritema y también estas van a aumentar de tamaño o van a presentar entre un tamaño mayor de 1 a 2 milímetros en personas que ya son inmunocomprometidas. Suelen ser asintomáticas, pero pueden estar asociadas con una reacción eczematosa o un prurito. Bueno, en cuanto a los niños, identificamos que estas pueden extenderse por autoinoculación a zonas genitales y van a presentar lesiones que aparecen en la cara, en el cuello, en el pecho, en la espalda, en las extremidades. Y ya sea en los adultos y adolescentes, pues la característica principal es por contacto sexual, que presentan lesión más frecuentemente en la región genital, inguinal, muslos internos y el perineo. Ya en pacientes inmunocomprometidos pueden presentar estas pápulas de un tamaño mucho mayor, hasta ser mayores a 5 milímetros. Para el diagnóstico, bueno, si existe duda, aparte de, porque igual toca identificarlas clínicamente por las características de la pápula, que es brillante, que es entre 1 a 2 milímetros. Si ya existe duda, entonces se realiza estudios anatomopatológicos con una tinción de hemotoxina y eosina y se observa la presencia de unos cuerpos acidófilos que se van a llamar los cuerpos de Henderson-Patterson, que vamos a ver aquí. Estos son los cuerpos de Henderson-Patterson y como observamos acá, también van a darse en el epitelio. En cuanto al tratamiento, las lesiones tienden a desaparecer espontáneamente en pocos meses, pero pueden tardar hasta varios años. Y en tal caso de que se vaya a extirpar la lesión completamente, aquí hay unos pasos en los cuales se realizarán para ese procedimiento. Una que es la extracción del cuerpo de la lesión por incisión, curetaje, crioterapia con nitrógeno líquido. Después se le agrega o se implementa una crema que es la podofina y la podolotoxina 2 veces al día durante 3 días. Se aplica otra crema que es la imicomib, 5%, y finalmente el láser para esta lesión. En cuanto al virus del papiloma humano, las características que va a presentar este virus va a ser que es un virus de ADN, que pertenece a la familia de Papillomaviridae y que va a tener cubierta. Bueno, este va a ser circular, de doble cadena, con simetría icosaédrica, y van a existir más de 100 genotipos del virus del papiloma humano, de los cuales 40 pueden infectar al ser humano. Y se clasifica según la localidad de la piel o por la capacidad de oncogénesis, de bajo grado, de alto grado. Entre los que podemos encontrar ya sea los de bajo grado, está el 6 y el 11, los de alto grado y muchos y otros, y de alto grado 16, 15, 31, 35 y otros también. La infección por virus del papiloma humano es la ITS más frecuente en el mundo y hasta 3/4 partes de la población se infecta en algún momento por este virus. Y este virus básicamente pues va a tener características de que más que todo va a tener un índice alto de infección, más en mujeres que en hombres. Bueno, las características de la infección: en más del 80% de los casos la infección es transitoria, aclarándose en los 2 siguientes años. De tal modo que, pues, como estos muchas veces son leves y no presentan síntomas, entonces solo se sabe curar. Pero en tal caso, y dependiendo también la cepa, de que sea de alto grado o de bajo grado, cuando existen verrugas externas visibles, estas son producidas por el virus del papiloma humano, ya sea de tipo 6 o 11, que son las de bajo grado, y los tipos de alto grado, que en mujeres van a producir ya sea displasia cervical, neoplasias, y en hombres van a producir lo que es una
neoplasia intraepitelial escamosa. Y bueno, más del 99% de los cánceres cervicales y el 84% de los cánceres anales son asociados al virus del papiloma humano. Va a estar relacionada concomitantemente con otras ETS, y los condilomas pueden desaparecer espontáneamente, como les había dicho antes, o progresar al desarrollo de neoplasias benignas y malignas, dependiendo qué tipo de cepa es, si es de alto grado o de bajo grado. Entre los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es la multiparidad, múltiples parejas sexuales, la edad temprana de inicio de relaciones sexuales, tener parejas sexuales con el mismo virus. Este factor de riesgo, fumar, ya es en personas pues que tienen el virus, pero es para progresión de displasia. No es un factor de riesgo como para que se transmita la enfermedad, sino pues para producción de displasia o a tumores también malignos, ya sean hombres o mujeres. La transmisión va a ser genital-genital, manual-genital, oral-genital, del madre a feto, o también las verrugas perianales pueden ser producidas por el contacto de piel a piel y no exclusivamente a través del coito anal receptivo. Este virus va a estar encontrado también en el cuello uterino, en la vagina, en la uretra, en el ano, y también en las mucosas como la conjuntiva, en la boca y las fosas nasales. Entre los síntomas, muchas de las personas pues no van a desarrollar síntomas, aunque igualmente pues ellas portan el virus, pero sí pueden infectar. No desarrollan síntomas, pero pues pueden infectarlo mediante el contacto sexual. Los síntomas pues más característicos, ya sean en hombres, van a ser la presencia de condilomas, de las verrugas genitales, que es la presencia de ese condiloma en forma de coliflor. Y en mujeres se puede asociar con síntomas inespecíficos como vulvodinia, prurito, flujo vaginal maloliente, y puede ser también un signo de presentación. En cuanto al diagnóstico, los condilomas acuminados son fácilmente reconocibles con la simple observación porque presentan la forma de coliflor y son un poco grandes. Y la historia adecuada. A cuánta historia se refiere, pues tiene antecedentes, factores de riesgo, todo eso. En cuanto a la presentación de la verruga genital, es una lesión plana, múltiple, con áreas secas, como en la piel del pene, y también se puede presentar lesiones en zonas húmedas, como en el prepucio, como observamos acá, o la uretra. También se puede dar en zonas y en diferentes otras zonas. También algo que hay que hacer es hacer una eversión del meato uretral, porque también puede estar presente esta verruga dentro del meato. En cuanto al diagnóstico, pues es el examen físico. Se debe interrogar al paciente también por algunos síntomas como disuria, secreción uretral y síntomas de enfermedades uretrales. Bueno, ese diagnóstico se lo va a hacer ya sea por biopsia, uretrocitoscopia. Esta prueba con ácido acético al 3% o al 5%, con una prueba de vinagre. Este se lo hace para aquellas enfermedades que son asintomáticas, subclínicas sintomáticas. Quiere decir que pues no se evidencia que esté la lesión, ese condiloma, y entonces lo que va a hacer es tratar de aclararla. Aquellas lesiones que sean acetoblancas durante la exposición de ese vinagre durante 10 a 15 minutos, entonces van también a presentar el virus. La rectosigmoidoscopia, para aquellos pacientes que presentan condilomas anales, perianales, y para determinar la presencia de enfermedades en el canal anal. En cuanto al tratamiento, más que todo, pues se utiliza es como la prevención, ¿no es cierto? Y el objetivo del tratamiento es eliminar la verruga, que sea visible y sintomática. No es posible determinar el grado o disminución
de la capacidad de infección que presente cada paciente, ya que no hay un marcador pues que específicamente nos diga, listo, tal virus del papiloma humano llegó hasta tal punto de infección y hasta ese punto pues lo tenemos identificado. No hay un marcador pues específico que nos diga hasta qué punto tiene la infección. Y en cuanto a las terapias, tenemos terapias tópicas como la podofina del 10 al 25%. Esta igual la debe administrar es el médico. La podofiloxina, esta sí se la puede administrar el mismo paciente. Tenemos también el imiquimod y el ácido tricoarecético o ácido bicloarecético y el 5-fluoracilo. En cuanto a las terapias quirúrgicas, pues requiere un tratamiento por un especialista, el cual puede ya identificar qué tratamiento va a seguir, como la crioterapia, el láser CO2, electrocirugía o las cirugías convencionales. Aquí, como identificamos, el uso de las temperaturas, la crioterapia, para tratar de extirpar la lesión. Bueno, algo también que resalta es que en personas que presenten el VPH hay que también tratar a la pareja, tanto para que tenga tanto el ámbito como psicológico, pues para que identifique las implicaciones que conlleva tener una pareja con virus del papiloma humano. Y en las vacunas, las que identificaba ahí, más que todo, la única que identificaba el libro que podía presentarse para hombres como prevención era esta, la Gardasil. Esta fue aprobada para el uso de hombres y mujeres para prevenir el uso de verrugas genitales causadas por los tipos 6, 11 del virus papiloma humano, los de bajo grado, ¿no? Y hombres y mujeres de 9 a 26 años de edad. Bueno, y esto es como una ñapa o algo que consulté por aparte también, como estamos ahorita viviendo esto del coronavirus, entonces consultó el 7 de este mes, del 2020, el cual, bueno, vamos a tratar de ver si el coronavirus es una enfermedad de transmisión sexual o no de transmisión sexual. Pues lo que ya sabíamos es que este va a estar presente, este coronavirus va a estar en orina, en heces y saliva, y lo que trató de hacer este estudio, bueno, como aparte también de lo que ya sabíamos, que es la transmisión por gotitas de saliva o pómenes, pero lo que realizó este estudio fue, esta revista médica de JAMA realizó un estudio en China, en 50 pacientes, los cuales eran positivos para el coronavirus. Esos pacientes presentaban una reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa inversa pues positiva, de los cuales 12 los excluyeron, ya sea porque pues presentaron disfunción eréctil, otros se murieron y otros estaban en UCI cuando se estaba realizando este estudio. Y 38 fueron en los que se pudieron tomar las muestras ya para identificar si había presencia o no del coronavirus en el semen. 23 de los cuales se recuperaron, 2 de ellos presentaron el coronavirus en el semen, mientras que los que tenían la infección activa, que eran 15, presentaron 4 personas. De tal forma que 6 identificaron en este estudio que había presencia de 6 personas que presentaban el SARS-CoV-2 positivo en el semen. Pero la conclusión del estudio, pues, determinó que no se producía por el coronavirus por transmisión sexual, pese a que hace falta también otras evidencias, porque el estudio pues no implementó lo que era la concentración o cantidad del virus en el semen, la capacidad de replicación del virus dentro del semen,
Pero este estudio, pues, es importante porque como conclusión general se identifica que va a servir para hacer estudios más profundos para determinar si se puede transmitir por vía sexual, porque ya se identifica que está presente en el semen. Así que cuidado, jóvenes, con la presencia de este virus. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya acabé. Ya he terminado. Hola. No, ninguna de momento. Gracias, Jesús. Bueno, tener la grabación. Muchas gracias, felicitaciones. Estuvo muy chévere.